Perfecto, vámonos con este circuito. Fíjense bien que tengo aquí A va a ser igual al voltaje del capacitor. Cuando tengamos un 0 y un menos me está indicando que antes de 0. Y cuando tengo un 0 y un más me está indicando después de 0. ¿Ok? Perfecto. Entonces, antes quiero el análisis del voltaje del capacitor antes de 0. ¿Qué significa antes de 0? Fíjense en la pantalla que en tiempo igual 0 me está mandando a abrir el switch. En tiempo igual 0 me está mandando a abrir el switch. Quiere decir que en tiempo antes de 0 el switch estaba cerrado. Y pasó tanto tiempo que el capacitor se cargó. ¿Ya? Por lo tanto, quiero saber cuánto vale el voltaje en el capacitor antes de 0. ¿Ok? Quiero saber cuánto vale ese voltaje en el capacitor antes de 0. ¿Ok? Para eso necesitamos hacer un análisis aquí. ¿Ok? Antes de 0 este switch se mantuvo cerrado. Por lo tanto, quiero saber cuánto vale el capacitor cuando este switch se mantuvo cerrado. ¿Qué sucede en ese punto? Va a suceder esto, que el voltaje se va a... El voltaje del capacitor va a llegar a un punto tal que el capacitor se va a cargar y por ende voy a tener un voltaje entre sus terminales, pero ya la corriente en el capacitor no pasa. Recuerden, el circuito se abre porque ya el capacitor está cargado. ¿Ok? Y como está cargado necesito el voltaje entre estas dos terminales. ¿Cuánto sería el voltaje entre esas dos terminales? Bueno, análisis nodal y encuentro el voltaje en este punto, el mismo voltaje de aquí con respecto a tierra, el mismo voltaje en el capacitor. ¿Ok? Por lo tanto, ya ando voltaje en este punto, hay el voltaje en el capacitor. Y entonces, haciendo el análisis, ya sabemos que V1 es igual a 10 voltios y ya sabemos que vamos a hacer análisis nodal en BC. ¿Qué dice un análisis nodal en BC? Que I1 más 1.5 I es igual a I. Esta I es igual a la suma de estas dos corrientes. ¿Estamos? Correcto. Acá voy a tener entonces que I va a ser igual a BC entre 8K. ¿Ok? Eso va a ser igual a I, ¿verdad? Y 1, voltaje del capacitor entre 8K, porque estos dos están en serie. Por lo tanto, la corriente pasa por ellos dos y ya de una sola vez puedo decir voltaje entre 8K es igual a I. Quiere decir que 1.5, eso lo voy a sustituir aquí y I va a ser igual a ¿quién? A B1 menos BC entre 6K. Eso ustedes lo tienen que manejar. Y entonces, resolviendo esa ecuación, voy a llegar a la conclusión que mi voltaje del capacitor antes de 0 era de 3.48 voltios. Vamos. Mi voltaje del capacitor, haciendo un análisis nodal, acá significa que el voltaje del capacitor es igual a 3.48 voltios. Perfecto. Entonces, ya tenemos nuestro voltaje del capacitor antes de 0. ¿Ok? Mi voltaje del capacitor antes de 0 es 3.48. ¿Dudas ahí? Simplemente recuerden que esto se abre y ya no hay corriente. Por ende, pasó tanto tiempo que esto, ¿verdad? Ya está cargado. Sigamos entonces. ¿Hay alguna duda? Ok, ahora vamos a buscar, el punto B es el voltaje del capacitor después de 0. Para eso necesito hallar también la constante del tiempo del circuito. Ya, así que debería estar C, debería ser D, pero bueno, así estaba en el libro, así lo copié. Ok, entonces para eso vamos a requerir nosotros un análisis donde vamos a tener mi voltaje, perdón, puse la capa que no era. Voy a tener entonces que mi ecuación, esta que está aquí, para después de 0, va a ser esta, ¿no? Mi voltaje capacitor después de 0 es B sub 0 por E a la menos T sobre tau. Ya llegamos, ya lo único que yo necesito es entonces, ¿qué cosa?
necesito encontrar tau. ¿Ok? Pero para encontrar tau necesito la resistencia equivalente vista desde las terminales del capacitor. Fíjense que aquí se abrió el switch después de 0. En tiempo igual 0, el switch se abre. Por lo tanto, después de 0, este switch está abierto. Y si este switch está abierto, se me elimina esta parte del circuito. Por ende, me queda solamente esta parte del circuito. Miren, solo esto me queda. Por lo tanto, yo voy a tener acá que sacar el equivalente de esto a esto. Necesito la resistencia equivalente vista desde las terminales del capacitor para ya solo sustituirlo en mi ecuación de aquí arriba. ¿Ok? Para eso, ¿qué vamos a hacer? A eliminar el capacitor, que es mi carga en este caso. En este caso, el capacitor representa lo que yo quiero saber que hay entre las terminales de A y B. ¿Okay? Entonces yo elimino y miro qué cosa, la resistencia equivalente vista desde el capacitor. ¿Estamos? ¿Cuánto es la resistencia equivalente vista del capacitor? Bueno, ya son expertos ustedes, porque esto es un equivalente de Thevenin con fuentes dependientes. ¿Qué hacemos ahí? ¿Alguien que me diga? ¿Qué hacemos ahí para hallar la resistencia de Thevenin? Poner una fuente de prueba. Correcto, poner una fuente de prueba. Excelente. Y entonces, aquí ponemos la fuente de prueba. Yo puse un voltio, ustedes pueden poner un miliamperio, lo que ustedes quieran. Y a partir de eso vamos a encontrar nuestro equivalente. Mi resistencia de Thevenin va a ser un voltio entre la corriente de prueba. Fíjense que ese voltio cae en paralelo a este señor que está aquí. Y está en paralelo a la suma de estas dos resistencias. Por lo tanto, mi I1 va a ser un voltio entre 8 kilos. Miren, un voltio cae entre la suma de estas dos resistencias. Quiere decir que V1 es igual a un voltio. Si aquí hago un análisis nodal, entonces, si lo viéramos desde ese punto de vista, aterrizo aquí. ¿A quién va a ser igual I1? A V1 entre 8K. ¿Ya? ¿Y cuánto vale V1? Un voltio. Y entonces ya tengo I1. Quiere decir, si ya tengo I1, ya lo tengo prácticamente listo, ¿no? Vamos a tener que I1, que haciendo un LCK en V1, la corriente de prueba va a ser igual a I1 más 1.5 I1. Solo sustituimos entonces los valores de I1, que es un octavo de miliamper, más 1.5 veces I1. Eso me va a dar, sumando esto que está acá, 40 sobre 128 miliamperios. Bueno, aquí ya no lo simplifiqué, pero mi respuesta es .3125 miliamperios. 312 miliamperios o 3125 miliamperios. Fíjense que aquí, esto que está aquí, yo debo reflejarlo arriba de 0. Entonces esos son 312 microamperios. ¿Vamos? Perfecto. Quiere decir entonces que ya puedo encontrar la resistencia de Thevenin. ¿Cuánto es la resistencia de Thevenin? 1 entre 312.5 miliamperios. Esto me da 3200 ohmios. Por ende, mi tau va a ser igual a la resistencia de Thevenin vista del capacitor por el capacitor. Un microfaradio por 3.2 kilos, que es lo que me dio aquí, kilo por micro, me va a quedar mili, eso va a ser 3.2 milisegundos. ¿Ok? Perfecto, ya tengo mi tau. Por ende, si ya tengo mi tau, yo ya puedo sustituir aquí, miren, en la ecuación que tenía, puedo sustituir tau. Mi voltaje del capacitor va a ser V sub 0, o sea, el voltaje antes de 0, que es 3.48, por E a la menos T sobre tau. ¿Cuánto vale tau? 3.2 milisegundos. Ya tenemos nuestra ecuación para el voltaje en el capacitor. Miren, esta es mi ecuación. ¿Cuánto vale el voltaje en el capacitor después de 0? 3.48 por E a la menos T sobre T, perdón, E a la menos T sobre 3.2 milisegundos. Este es mi voltaje en el capacitor.
no es constante, va a ir cayendo de manera decreciente por esta función decreciente, exponencial decreciente, perdón, y en valores de t, él va a ir cayendo en función de 5 veces la constante de tiempo, o sea, en función de 3.2 milisegundos cada tau. En 5 tau quiere decir que ya no tengo nada en el capacitor. ¿Ok? Perfecto. Entonces ya encontramos el voltaje del capacitor. ¿Qué hicimos? Hallar el voltaje antes de cero y luego la constante de tiempo. Y la constante de tiempo va a ser la resistencia de Thevenin vista desde las terminales del capacitor, ¿verdad? Para saber cómo se va a comportar tau. Ya tau va a ser igual a R, esa R de Thevenin por C. Ok, el último punto me pide evaluarlo en 3 milisegundos. Para evaluarlo en 3 milisegundos, ¿qué voy a hacer yo? Meter esos 3 milisegundos en el tau, en el tiempo, perdón. En el tiempo, t igual a 3 milisegundos. ¿Cuánto vale el voltaje en 3 milisegundos? Bueno, lo evalúo ahí. E a la menos 3 milisegundos en 3.2 milisegundos que es tau, yo voy a tener que mi voltaje va a ser igual a 1.36 voltios. O sea, 3.48 por E a la menos 39, 3 entre 3.2, milisegundo y milisegundo se va, y evalúo esto y me va a dar 1.36 voltios en 3 milisegundos. Fíjense bien que 3.2 es tau y lo que yo valé fueron 3, casi se va a acercar a lo que va a valer tau en el tiempo. Perfecto, entonces yo puedo graficar también acá el comportamiento del capacitor. Fíjense bien, yo voy a tener en un tau, 2 tau, ¿cuánto vale un tau? 3.2 milisegundos, 6.4 milisegundos y así sucesivamente. Entonces, ¿cómo va a ser esta función? Va a ir cayendo aquí, miren, de 3.48 voltios que tengo, va a ir cayendo de esta forma. Al primer tau, que es 3.2 milisegundos, si yo lo meto dentro de esta ecuación, E a la menos 1, y eso me va a dar prácticamente acá un voltaje de 1 punto y algo, ¿verdad? Casi los 1.36, un poquito más tal vez, de 1.36. ¿Ya? Si lo meten los valores, ahí les va a aparecer. Y en 2 tau va a ser ya, miren, el 14% de la señal. Y ahí menos, hasta llegar a 0% de la señal. De esta forma nosotros nos podemos dar cuenta cómo se va a comportar este capacitor una vez que abramos el circuito. Una vez que nosotros abrimos el circuito aquí, abrimos este switch, este capacitor va a ir a descargándose de 3.48 voltios que tenía, va a entregarle al circuito de la izquierda, como esto se va a eliminar, al circuito de la izquierda, una vez que se abra esto, le va a entregar a ellos 3.48 voltios y ellos lo van a ir consumiendo en 5 tau. ¿Ok? En 5 tau. ¿Cuánto vale tau? 3.2 milisegundos por 5. 15 serían 16 milisegundos, ¿verdad? Si no me equivoco. 16 milisegundos. En 16 milisegundos yo ya no voy a tener nada. ¿Ok? En nada ya voy a tener 16 milisegundos. Perfecto. Entonces, de esta forma nosotros analizamos cómo se descarga un capacitor con respecto al tiempo una vez que se le elimina la función forzante, y a esto se le llama estado natural del capacitor. ¿Preguntas? ¿Ahí? ¿Preguntas ahí? Vamos a verlo en Multisim. Fíjense bien, aquí en Multisim les hice el gráfico, o sea, puse el osciloscopio, lo detuve, y aquí donde se está descargando. Aquí donde está el 1 es el tiempo igual 0, miren, donde él se descarga. Y entonces yo moví estas dos herramientitas son muy importantes, muy bonitas para que ustedes se den cuenta. Estas dos herramientas, ustedes las pueden desplazar, están en los osciloscopios de laboratorio también están estas trazas, ¿verdad? Entonces si yo muevo en la traza 2, muevo esto para acá y yo miro y en 3.2 milisegundos, estoy aquí, él va a valer 1.32 voltios, ¿ya vieron? Él está en 3.2 milisegundos, eso significa que ahí yo tengo 3.2 voltios y aquí tengo 3.8.
Observaron, a nosotros nos dio ¿cuánto? 3.48. Y aquí me da 1.32, perdón, 3.48 ahí arriba. Y la evaluación en 3.2 milisegundos nos dio ¿cuánto? 1.36. 1.36. Aquí está en 1.32. Prácticamente no estoy exacto en 3.2. En 3.2 segundos, por eso no está tan exacto ahí el valor, pero sí está aproximado. Miren. Y de esa forma yo puedo ver en cualquier tiempo t cómo se va descargando el capacitor. Miren, quiero verlo en 2 tau, lo pongo en 6.4. En 2 tau es en 6.4. Miren, 6.4 ya hay por ahí. Miren, en 6.4 yo voy a tener ya 481 milivoltios, o sea, 0.4 voltios. ¿Ya? Y ahí va cayendo, va cayendo, va cayendo. ¿Ok? Fíjense acá que el voltaje en este punto nos dio prácticamente los 3.48. Ahí están, miren, los 3.48 voltios. Bueno, cerrar el circuito, 3.48. Y la resistencia de Thevenin vista desde el capacitor nos dio 3200 ohmios, visto desde acá, con el impedance meter, con medidor de impedancia. ¿Ok? Perfecto. Entonces ahora pues quiero